es el ingeniero Óscar Callirgos Lozada. Tiene como experiencia en la empresa Komatsu 3 años y medio trabajando. Asimismo, vale resaltar su trayectoria profesional. Él se ha desempeñado en la empresa Gran Tierra Energy como supervisor de instrumentación industrial. Asimismo, ha laborado como ingeniero de mantenimiento en equipos para análisis de petróleo y derivados. Y el día de hoy vamos a hablar lo que es el sistema de monitoreo satelital Comtrax, ¿okay? Pero antes quisiera saber si alguien de ustedes conoce de maquinaria pesada y si conocen de la marca Komatsu. A ver, hay que participar, levantemos la mano. ¿Alguien conoce la marca Komatsu? A ver, veo algunos cuantos por ahí. ¿Alguien más? Ok. Bueno, para los que no conocen la marca, voy a pasar un video que va a resumir más o menos en qué consiste la empresa Komatsu Global, y qué es lo que hace y bueno, y a qué se dedica, ¿no? The earth does not give up its riches lightly. The treasures of the earth are hard won, and we must dig deep to uncover them. We must push, move, doze and excavate through its crust, then work hard to extract its rich minerals and metals. Only a chosen few are cut out for this work, people determined to make their mark. People who can be depended upon, working day after day, month after month, year after year. People with vision, working with equipment that matches their own determination and strength. Machines that, like them, are in a league of their own. Robust, reliable, and dependable machines from Komatsu. Komatsu first moved South African Earth in 1963 with the D-50 Dozer, and since that time has made a deep impression on our landscape, our industry, and our people. In 1970, Komatsu Limited opened its first South African office in Johannesburg. In 1991, the Comdresco joint venture was formed, and in 1997, Komatsu South Africa was established. At the beginning of the 21st century, Komatsu South Africa became the official distributor for all Komatsu operations across Southern Africa, with Komatsu Zambia opening its doors in 2010. Komatsu is universally acknowledged amongst the world's leaders in mining, in construction, in forestry, in crushing, and utility. Komatsu is at the international forefront of design, manufacture, and support. After-sales support that goes way beyond the sale. Komatsu support begins the moment the machine is sold and continues for the life of the machine. But the machines that we design and construct are not the real power behind our continued growth and formidable reputation. To unearth the secret of our success, you have to dig deeper. Our spirit comes from what we call the Komatsu way.
The Komatsu Way is a statement of the values that we uphold wherever we operate. Values that ensure our continuing commitment to enhancing quality and reliability in the service of the customer. By sharing these values, Komatsu builds global teamwork, transcending nationalities and generations, amassing and fortifying the Komatsu's strength of job capabilities, dynamism of all employees and the entire organization, improving our workplaces and work sites in the service of the customer, continually enhancing Komatsu quality, reliability, and ongoing customer support. All this is built on the knowledge that if you don't have a customer, you don't have a business. Life happens at the rock face, and our goal is always to uncover what's going on there, to dig deeper, to move the earth, to make things happen. Our South African operation, 100% Japanese owned, now employs over 1,000 people, with another 250 spread across Botswana, Namibia, and Zambia, with dealerships in Mozambique, Zimbabwe, Mauritius, Malawi, and Madagascar, an integral part of the global Komatsu family, a family totally dedicated to you, our customers. Our new state-of-the-art, globally competitive parts distribution center and central warehouse located in Johannesburg is an essential part of our commitment to you, our customers. Opened in March 2013, spanning an area the size of over 3 rugby fields, housing more than 40,000 parts, from tiny washers to heavy ground engaging tools and 7-ton wheel motors. From this centralized hub, we fulfill urgent deliveries of parts wherever they are needed across Southern Africa. We keep constant track of stock movements in real time and manage our customers' expectations. Advanced tracking technology enables us to control stock holdings at branch level and ensure that fast-moving parts are always in stock wherever and whenever they are required. Because what we have learned and what we put into practice every day is that you, our customer, expect reliable machines backed by innovative solutions and support. Our machines are the tools that power your operation. We are committed to offering you maximum reliability, unstoppable work rates, and increased profitability. Komatsu equipment, always in action, always at work. We are constantly digging deeper, supporting the communities in which we operate, working to improve the added value of our products, strengthening our operations in Southern Africa through Kaizen, the culture of continuous improvement. Every machine we sell today is fitted with Comtrax, the Komatsu vehicle tracking system, transmitting every aspect of your machine's operation back to you via satellite. Comtrax maximizes efficiency and minimizes downtime. The Komatsu Way is one of continuous research and development. We are world leaders in ICT, intelligent machine control. This technology empowers equipment operators, upping their performance so they work more efficiently. The Komatsu Way is all about taking your level of operation to a new level of excellence. We are driven by your success. The Komatsu Way enhances quality. It builds reliability, is backed by continuous and ongoing after-sales support. Because at Komatsu South Africa, our people live the Komatsu Way. People who understand the true value of business, the value of relationships built on rock-solid principles of trust, honesty, respect, and integrity. Adapting, learning, digging into the resources and knowledge accumulated over 50 years. Knowledge that transcends nationalities and generations.
Therefore, when we build on the past, when we commit to the present, and when we focus on the future, when we realize that working together we can achieve more than we ever imagined, when we trust in each other and share our knowledge, when our values and dreams intersect, then we can move mountains and journey with you to greater heights, fulfilling our vision to be the leading earth-moving equipment company in Southern Africa. This is the Komatsu way. Este video fue elaborado por Komatsu Sudáfrica, es por eso que el video está en inglés, pero algo importante de lo que podemos rescatar del video, ¿no? Menciona, bueno, han visto ustedes la amplia gama de productos y de maquinarias que tiene Komatsu, pero en el video menciona algo importante, habla de Komtrax, justamente de la plataforma que les vengo hoy a presentar, y menciona que Komtrax es una herramienta bastante importante porque ayuda a incrementar la eficiencia de trabajo de los equipos y minimiza lo que son las paradas o tiempos muertos, ¿no? Vamos a empezar a hablar de Komtrax, que justamente es lo que vengo a presentarles. Ok, entonces, ¿qué es Komtrax? ¿Alguien sabe lo que es Komtrax? ¿Alguien ha escuchado hablar de Komtrax? Bueno, los que están en maquinaria pesada quizás. A ver, levanten la mano, ¿alguien conoce Komtrax? ¿O algún sistema similar de monitoreo? Veo que por ahí un señor levanta la mano, que él conoce. Pero bueno, para los que no conocen, Komtrax es un sistema de monitoreo GPS y satelital. GPS, ¿por qué? Porque en todo momento Komtrax va a permitir saber la ubicación gracias al sistema GPS que está integrado en la máquina. Toda maquinaria pesada Komatsu viene con el sistema Komtrax instalado ya de fábrica. ¿Okay? Va a permitirnos conocer la información de la máquina. Vamos a poder tener los datos de cómo ha trabajado la máquina, los datos, por ejemplo, de combustible que ha consumido, saber la salud de la máquina. A la salud me refiero, por ejemplo, saber si tiene alguna falla, si tiene algún código de anomalía, de repente si tiene algún filtro obstruido o de repente hay sobrecalentamiento en la máquina. Toda esa información que puede generarse en el día a día del trabajo del equipo voy a poder monitorearlo a través de este sistema llamado Komtrax. Nos dice ahí la información que se visualiza en la plataforma web de Komtrax va a ser la misma que el operador o la persona de mantenimiento puede ver en el panel de la máquina. ¿Okay? Ahora, hemos hablado un poco de Komtrax, pero ¿qué significa Komtrax? Komtrax en realidad es un acrónimo, ¿okay? Entonces, ¿qué significa? Significa Komatsu Machine Tracking System, o sea, es el sistema de seguimiento y monitoreo de la maquinaria Komatsu. Como les indiqué, viene instalado en todas las máquinas Komatsu, ya sean pues desde los más pequeños, como por ejemplo los mini cargadores, los retroexcavadoras, motoniveladoras, tractores, cargadores frontales, excavadoras, incluso hasta en equipos mineros, como ustedes han visto en el video, ¿no? Esos equipos mineros también vienen con el Komtrax instalado de fábrica. Claro que es un sistema Komtrax más avanzado porque ya te da muchos más detalles, por ejemplo, de la carga que ha hecho un camión, la cantidad de tierra que ha movido un tractor, y tiene mucha más información de lo que es el cuidado de la máquina cuando son equipos mineros, ¿no? Ustedes más o menos deben saber que un equipo minero pues es bastante costoso y es conveniente para el propietario saber cómo está trabajando su equipo y de qué está careciendo esa máquina. De repente hay algún filtro por ahí que hay que reemplazar, de repente hay algún sensor que se ha dañado, está generando algún código de falla, alguna alerta. Todo eso se puede visualizar a través de la plataforma web de Komtrax. Okay. En esta lámina vamos a ver un poco cómo se inicia la tecnología Komtrax. Vemos ahí, por ejemplo, se inicia, ustedes saben que Komatsu es una marca japonesa, entonces se inicia en el año 2000 en Japón.
En el año 2000 se lanza la primera máquina con el sistema de monitoreo Comtrax ya instalado. Anterior a este año no había máquinas con el sistema Comtrax instalado. Las máquinas salían a producción y no se sabía cómo estaba la máquina, si había trabajado ese día, no se sabía dónde estaba. Después, en el año 2000 también, en Norteamérica también se empieza a vender la primera máquina con el sistema Comtrax. Tenemos por China, por ejemplo, en el año 2004 se inicia o se vende la primera máquina con el sistema Comtrax. En Europa en el año 2006. Y en lo que es Sudamérica, tenemos que en el Perú se vende y se registra la primera máquina que empieza a reportar al sistema Comtrax en el año 2007. ¿Okay? Entonces, cualquier máquina que ustedes vean en el mercado que tiene año de fabricación posterior al 2007, esa máquina es muy probable que ya tenga instalado el sistema Comtrax de fábrica. Más o menos esta lámina nos refleja cómo es el panorama actual o cuál es la flota actual de equipos. Bueno, es una data de agosto de este año. Nos muestra más o menos cuál es el parque a nivel nacional de equipos que están reportando, equipos Komatsu que están reportando datos a Comtrax. Ahora, el Comtrax no solamente se instala en equipos Komatsu, también es posible instalar en equipos de otras marcas. Sin embargo, la información que vamos a poder visualizar es más reducida, ¿ok? Tenemos ahí, por ejemplo, a nivel nacional, 568 excavadoras, 431 cargadores frontales de distintos modelos, 445 tractores o bulldozer, 213 motoniveladoras, 227 camiones, ya sea camiones articulados, camiones rígidos, eléctricos, mecánicos, etc. Lo cual hace un total de 1884 máquinas que reportan actualmente Comtrax, datos al sistema Comtrax al día de hoy. Incluso, bueno, esta es una data de agosto, al día de hoy pues ese número ha aumentado, ya está bordeando los 2000 equipos reportando datos al sistema Comtrax. Bien, ahora hablemos un poco ya les expliqué qué es Comtrax, que viene instalado en los equipos de Komatsu, se puede instalar en otras marcas. Ahora hablemos un poco de los beneficios que le trae al dueño de la máquina que su equipo venga con el sistema Comtrax instalado. Okay. Tenemos acá las primeras ventajas que ofrece. Nos dice, va a permitir registrar las horas de trabajo. Vamos a poder saber si el operador de esa máquina está haciendo o no su trabajo y si lo está haciendo de forma eficiente. Ahí la caricatura lo ejemplifica, ¿no? Vemos ahí el señor está, haciendo hora. La máquina quizás está con el motor encendido para que el dueño piense que está trabajando. El dueño, por allá en la primera mitad del gráfico, vemos que el dueño está sorprendido, no sabe si su máquina está trabajando o no. Cuando ya se tiene Comtrax, él puede acceder a su equipo laptop, a su equipo computador, y él puede saber si su máquina, como les mencioné, está siendo utilizada, dónde está, qué está haciendo, ¿ok? Y nos dice que nos permite ahí la habilidad para monitorear las habilidades del operador. Comtrax también nos va a permitir saber si el operador es eficiente o no realizando el trabajo. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Porque nos va a permitir, a través de una serie de datos, vamos a poder tener las horas totales de motor que hizo la máquina. Esto, por ejemplo, es un resumen anual. Vamos a poder observar aquí los datos resumidos mensualmente, todo un año. Y nos va a permitir saber, por ejemplo, ahí en la segunda línea del cuadrito nos indica horas de trabajo real. Dice ahí que hizo la máquina, por ejemplo, yo estoy señalando ahí el mes de mayo del 2017, hizo 275 horas de motor, pero horas de trabajo real 182. Entonces, ¿qué significa esto? Que la máquina estuvo 275 horas con el motor encendido, pero solo 182 horas fueron haciendo trabajo efectivo. El resto del tiempo es lo que se conoce como ralenti. Ustedes, bueno, los que conocen maquinaria, los que conocen motores, mecánica automotriz o de buses, ustedes deben conocer lo que significa el ralenti, ¿no? Y cuán perjudicial es el ralenti para un motor, ya sea de un equipo pesado, ya sea de un bus, de un camión. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder observar ahí
nos estamos dando cuenta que hay bastantes horas que el equipo estuvo haciendo ralenti. O sea, ese operador, digamos que no es tan eficiente como nosotros esperamos. Fábrica recomienda que el ralenti sea como máximo el 15% del tiempo total de horas de motor. O sea, debería ser el 15% de las 275 horas. Y los datos de más abajo nos van a indicar el mapa de carga de la máquina. Por ejemplo, ahí vemos que la máquina está haciendo 6.2 horas de trabajo muy fuerte, dice ahí. Trabajo pesado, 61 horas. Trabajo ligero, 82 horas. Trabajo muy ligero, 32.2 horas. Y haciendo idle o ralenti, está en inglés, 94 horas. ¿Okay? Entonces, de esa forma, Comtrax permite saber si la máquina, cómo está siendo utilizada la máquina. Es por eso que nos decía que vamos a poder monitorear las habilidades del operador. Y gracias a esto también vamos a poder saber si es que la máquina quizás, si vemos que tiene demasiado trabajo en lo que es ahí very light o bastante ligero, significaría que esa máquina quizás está sobredimensionada para el trabajo que está haciendo. Con una máquina más pequeña podría desarrollarse ese trabajo. En caso contrario, si vemos demasiadas horas en la primera opción, que es very high, significa que esa máquina se está sobreesforzando para hacer ese trabajo. Quizás una máquina más grande haría mejor ese trabajo. Otra de las ventajas que nos indica aquí, que nos permite Comtrax, es saber si la máquina está siendo utilizada fuera de nuestra autorización. Ya vimos que nos permite saber si la máquina está trabajando o no, pero también nos va a permitir saber en qué momentos del día la máquina está siendo utilizada. Y permite hacer seguimiento también a los trabajos que se vienen haciendo, ¿no? Comtrax nos da esta información, que básicamente nos dice en qué momentos del día estuvo la máquina con el motor encendido. Por ejemplo, vemos ahí el 6 de noviembre, para este caso, las barras en verde en la parte izquierda nos indican en qué horas del día estuvo la máquina con el motor encendido. La siguiente gráfica de color verde nos indica cómo quedó al final del día el nivel del tanque de combustible, y la última nos indicaría cuál fue la máxima temperatura que alcanza el refrigerante del motor de ese equipo. ¿Okay? Entonces, como verán, son datos bastante importantes que al propietario, a la empresa propietaria o al dueño de la máquina le interesa conocer cómo está funcionando y cómo está la salud de su máquina. ¿Okay? Nos muestra también el consumo de combustible por ahí. Otra de las ventajas que nos ofrece es nos permite hacer un control por zonas y por flotas. Nos permite monitorear la ubicación en grupo de máquinas, no solo una por una, y nos va a permitir, como dice ahí, resumen de toda la actividad de una flota de máquinas. Y eso, ¿cómo lo vemos? De esta forma, ¿no? Tenemos aquí un parque de máquinas de un cliente determinado, tenemos ahí su stock de máquinas, y por el lado izquierdo se observa, este es un resumen diario, por ejemplo, se observa todos los días del rango de fechas que está seleccionado ahí. Nos va a indicar cuántas fueron las horas de trabajo o las horas de motor que hizo esa máquina en determinados días en el rango que se ha seleccionado. Entonces, gracias a esto nos permite tener una visión un poco más general de cómo está siendo utilizada la flota total de máquinas, no digamos una por una que tenemos que estar ingresando, sino todo en una sola pantalla. Okay. Otra de las ventajas que permite Comtrax, vamos a poder saber o monitorear el estado de la máquina. Vamos a poder saber si la máquina, como les mencioné en un principio, ¿no? Si adolece, de repente tiene algún código de falla, si de repente tiene algún filtro saturado, si hay sobrecalentamiento de aceite, de repente del aceite hidráulico, sobrecalentamiento del refrigerante de motor, etcétera. Nos permite visualizar también el historial de carga, y dentro de la plataforma Comtrax nosotros tenemos esa información de esta manera, ¿no? Podemos observar en la parte superior, nos indica cuáles son los códigos de falla que están activos en ese momento en la máquina. Vemos ahí que son algunos códigos, algunos eléctricos, mecánicos. Nos indica de qué se trata. Por ejemplo, ¿no? Baja presión en el riel de combustible. Podríamos deducir que se trata de quizás algún filtro, de que los filtros de combustible están ya saturados. Es por eso que hay baja presión en el riel común. Otro indicador, por ejemplo,
agua en el sensor del prefiltro de combustible. Como sabrán, bueno, los que conocen de motores, en el prefiltro de combustible tenemos una copa y debajo de esa copa hay como un sensor de agua. Entonces es muy probable, o de repente cuando se hace el abastecimiento ingresa humedad o de repente el combustible está contaminado con agua, entonces el agua ustedes saben que es más densa que el combustible, entonces se va a tender a decantar, el combustible queda encima y cuando pasa por el prefiltro, pues en la copita esta el agua queda por debajo. Entonces este sensor detecta que se está, digamos, llenando de agua y lanza esa alerta. Y en la parte inferior vemos lo que son las precauciones, lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, bajo nivel de aceite de motor, nos dice cuándo sucedió, nos dice cuánto tiempo estuvo la alerta presente en el panel monitor. Y esto nos va a ayudar a que muchas veces hay operadores que no avisan, o sea, les aparece un error en la pantalla del equipo y ellos le siguen dando. Como no es su máquina, no les importa. Entonces el dueño puede ingresar a la plataforma Comtrax y va a poder saber cómo está tratando la máquina del operador, saber si tiene alguna falla, si tiene algún problema, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, ahí hay temperatura de refrigerante de motor, hay un sobrecalentamiento, de repente, digamos, el operador no avisó, puede que sí lo haya hecho, pero el dueño o el propietario de la máquina puede saber qué es lo que ocurrió con su máquina. Nos permite también conocer o gestionar lo que son las condiciones de mantenimiento. Vamos a poder llevar un registro de todos los mantenimientos que se han hecho en la máquina. De esta forma, Comtrax nos presenta un resumen de todos los mantenimientos que se han hecho y que se han registrado en el panel monitor de la máquina. Para los que están estudiando maquinaria pesada y están trabajando con equipos Komatsu, ustedes saben que cada vez que hacen un mantenimiento tienen que ingresar en el panel monitor a través de las perillas, o si tiene panel con botones, tienen que ingresar qué fue lo que se atendió. Por ejemplo, ¿no? Aceite de motor, vemos ahí que se hizo un reseteo a las 200, ¿dónde está? A las 3083 horas se hizo el cambio del aceite de motor. El filtro de aceite de motor igual a las 3083 horas se hizo el cambio. Entonces, mientras el operador o el personal técnico registre en el panel de la máquina cuál fue el ítem que se atendió en el mantenimiento, se va a poder visualizar en la plataforma Comtrax. Si no lo hace, lamentablemente no se va a poder visualizar. Así que, muchachos, para los que están estudiando maquinaria pesada y van a salir a trabajar haciendo mantenimientos, por favor, reseteen el panel monitor, ¿ok? Otra de las ventajas, nos comenta aquí que nos permite reducir el riesgo de robo. Esto gracias a que, uno, nos permite conocer dónde está la máquina, saber si ha salido de repente fuera de una periferia que nosotros teníamos demarcado de que la máquina tendría que estar trabajando ahí y de repente salió. Nosotros no sabíamos y la máquina ya está fuera de ese perímetro. Y también lo que nos menciona ahí es que se pueden programar lo que son trabas de arranque de motor. Entonces, el primer ítem nos dice, sabemos la ubicación exacta de la máquina. Comtrax nos permite monitorearlo de esa manera. Tenemos un mapa de tipo Google Maps, donde nos va a mostrar la ubicación en todo momento de dónde se encuentra la máquina. Y lo otro, lo que les comentaba, lo que es la traba de arranque de motor, que básicamente el controlador Comtrax tiene la opción de que se le puede enviar un comando de traba de arranque de motor, y lo que hace es inhabilitar que el motor se encienda hasta que pues digamos se levante o se quite esa traba de arranque de motor. Entonces, muchas veces hay usuarios que cuando van a transportar sus máquinas, por ejemplo, ellos solicitan que se haga lo que es la traba de arranque de motor. Entonces suben la máquina, digamos, a la cama baja o al transporte, solicitan la traba, la máquina se envía. Cuando llega a su destino solicitan que se quite la traba y la máquina pues se enciende nuevamente y puede continuar su operación. ¿Y esto para qué lo hacen? Para evitar, pues posiblemente, bueno, siempre hay que estar prevenidos, que quizás el cama baja para por algún punto, de repente por ahí el transportista sabe operar máquinas, la baja se va por ahí a hacer una chambita, digamos.
Entonces el usuario, el cliente quiere evitar eso. Entonces Comtrax tiene la opción de poder, digamos, bloquear o evitar el uso no autorizado de la máquina y reducir el riesgo de robo. ¿Okay? Otra de las ventajas que nos permite es que también nos cubre contra lo que es el robo del combustible. Es muy común escuchar que pues nos dicen, no, la máquina está consumiendo de más. Sin embargo, cuando uno entra a visualizar el consumo en Comtrax, ve que la máquina ha consumido lo que indica el manual, lo que indica el shop manual del equipo, o el manual de taller, o lo que indica el handbook del fabricante. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por no pensar mal, o bueno, hay que estar preparado para todo, de repente por ahí están jalando un poco de combustible. Entonces, Comtrax nos permite saber, nos permite, digamos, conocer cuál es el consumo real de combustible de la máquina. Y lo presenta de esta manera. Tenemos un registro, digamos, un resumen, lo podemos sacar, resumen tanto mensual como diario. Podemos saber cuál fue el consumo de combustible que tuvo la máquina cierto día, por ejemplo, ahí ese es un resumen diario. Vemos ahí, yo estoy señalando el día 6 de julio para esa máquina. Dice que consumió 87.1 galones, ¿no? Se tiene allá seteada la unidad que es en galones, también se puede visualizar en litros. Y de esta forma el operador, o mejor dicho, el dueño, el propietario de la máquina va a saber cuál fue el consumo real de combustible de su máquina. ¿Ok? Bueno, hemos hablado un poco de las bondades del Comtrax, que nos permite, que nos facilita, para qué sirve. Pero ahora toca hablar un poco de lo que es el hardware. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes físicos que componen el sistema de monitoreo Comtrax? ¿Okay? Entonces hay dos tipos. Hay los equipos que no tienen panel monitor, como por ejemplo cargadores frontales, motoniveladoras, retroexcavadoras, mini cargadores, camiones. No tienen panel monitor, lo que tienen es un tablero con todos los implementos, digamos los manómetros, el tacómetro, el velocímetro, pero no tienen ese panel monitor que seguramente los que conocen de maquinaria lo han visto en las excavadoras, en los tractores. Los equipos con orugas tienen ese panel NH800. Entonces existen dos configuraciones. La primera, para equipos como les dije sin panel monitor, con el controlador Comtrax TC301, que básicamente la configuración es como se ve ahí. Tenemos el panel, el controlador Comtrax, la antena de comunicación. Recuerden que el Comtrax es satelital. La antena GPS para capturar en todo momento la ubicación. Todo dato que envía la máquina va a estar acompañado por la ubicación GPS. Entonces, encima de la cabina de la máquina, los que han podido observar, está esa antena. Esa antena más o menos mide 15 centímetros, es una antena de color negro encima de la máquina. Esa es la antena Comtrax. ¿Okay? Hay una antena es un poco más larga, creo que mide entre 20 o 25 centímetros, pero esa es la antena del radio AM y FM. ¿Okay? Y también hay una antena, esa antena pequeñita, está también debajo de una chapa metálica encima de la cabina, es la antena GPS. Entonces, la otra configuración, tenemos el controlador Comtrax TH300. Como les comenté, ese está instalado en equipos con orugas, excavadoras o tractores. Y la configuración es un poco distinta. El controlador Comtrax con su antena de comunicación satelital, pero la antena GPS ya no va directo al controlador Comtrax, sino que va al panel monitor de la máquina. ¿Okay? Entonces, requisito para que el sistema Comtrax siempre esté comunicando datos: que las baterías estén conectadas, estén cargadas. Si el equipo tiene una llave de corte de energía, que la llave no esté abierta, que esté cerrada, que no esté bajo una capa de techo. Una capa de techo gruesa, me refiero, por ejemplo, en un taller, encima del taller hay, digamos, 2-3 pisos más de oficinas, va a ser difícil que comunique. Tiene que estar al aire libre. La antena Comtrax tiene que estar encima de la cabina, tiene que estar en buen estado, apuntando siempre hacia el cielo, porque, como les mencioné, Comtrax es una comunicación satelital y ustedes deben saber que las comunicaciones satelitales manejan niveles de potencia bastante pequeños. ¿Okay? Entonces, esos son los requisitos que tienen que cumplirse para que la máquina esté reportando datos al Comtrax continuamente. Bueno, y eso es en parte de lo que es la máquina, pero
también no nos olvidemos de que forma parte también del sistema de comunicación Comtrax, digamos, la red de satélites de la empresa Orcon, que es con la cual se comunican todos los equipos. Nuestros equipos, como ya les vengo repitiendo, son de tecnología satelital, a diferencia de, bueno, la competencia que en muchos casos es a través de señal celular. Esa máquina con señal celular se va, por ejemplo, a la selva o se va a la sierra, a la mina X, donde no hay señal celular, esa máquina no va a comunicar datos. En cambio, Komatsu, o sus máquinas que tienen sistema Comtrax, que es satelital, van a comunicar datos en cualquier parte del mundo. Así la máquina esté fuera del país, de Perú, esté, pues no sé, en Asia, en África, va a seguir comunicando datos Comtrax y vamos a poder visualizar dónde se encuentra la máquina. Incluso si es que está encima de un buque transportándose a otro continente, vamos a poder hacer un monitoreo de por dónde está yendo la máquina. Comtrax comunica en todo momento. ¿Okay? Bueno, entrando un poco más en profundidad, estos son, digamos, cómo se interconecta todo el sistema eléctrico en la máquina. Tenemos el controlador, el panel monitor. El controlador Comtrax es el arriba a la izquierda. No puedo usar el puntero porque no alumbra en la pantalla. Es el arriba a la izquierda está el controlador Comtrax, y la comunicación con el panel monitor es a través del CAN bus. Bueno, los que conocen de mecánica y electrónica me comprenderán. Es a través del panel de CAN bus. El Comtrax, aparte, bueno, todos los controladores están interconectados a través de CAN bus, así que el panel Comtrax puede conversar con todos ellos y les va a pedir data, ¿no? Por ejemplo, al controlador de motor le dirá: infórmame del horómetro, infórmame del consumo de combustible. Al controlador, en este caso, digamos para un tractor, se comunicará con el controlador de transmisión y le dirá cómo, si tus sensores están funcionando bien, tiene la temperatura del aceite de transmisión está como está sobrecalentando. Se comunicará con el controlador de la bomba hidráulica de una excavadora, por ejemplo, y también, ¿no? Preguntará cómo están los sensores, si está calentando el aceite hidráulico, etc. Entonces él recopila toda esa información y esa información se envía al satélite, y es a través de Comtrax que vamos a poder obtener toda esta data. Entonces, esto más o menos es, bueno, es un extracto del diagrama eléctrico de cuál es la configuración del sistema Comtrax. Como podrán observar, las dos primeras líneas de, bueno, este es el controlador Comtrax, ahí dice CAN bus, CAN connect, ¿no? El CAN H y el CAN L. Como les digo, toda la comunicación es a través de CAN bus, bajo un protocolo de Komatsu, ¿no? Que es el Connect. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde está ubicado el panel Comtrax? ¿O dónde está ubicado el controlador? Su ubicación es distinta dependiendo de qué equipo se trate. Por ejemplo, para una excavadora PC350 lo encontramos en la cabina. Está el asiento del operador en la parte de atrás. En la parte de atrás se retiran algunas guardas y se puede observar que ahí está el controlador Comtrax. En este caso, para un tractor, que es un bulldozer D65EX, el controlador Comtrax va a estar dentro de la cabina, detrás de las palancas de los joysticks de la mano derecha. Igual, se retiran unas guardas y el controlador Comtrax está ubicado en esa posición. Para un cargador frontal, veo que tienen uno por acá. El donde se encuentra ubicado, de la misma forma, en la parte posterior del asiento hay unas guardas que hay que retirar. Se retiran estas guardas y se encuentra ahí el panel, el controlador Comtrax. Finalmente, para una motoniveladora, se encuentra en el lado izquierdo. Se tiene ahí un posarrevistas. Se retiran esas guardas y el controlador Comtrax está en ese lado. ¿Ok? Entonces, más o menos, esta lámina lo que nos refleja es cómo es el flujo de la información desde que se genera en la máquina hasta que se visualiza en la plataforma web de Comtrax. Menciono que Comtrax es una plataforma web porque es así, o sea, ustedes, si en algún momento interactúan con Comtrax, básicamente es un URL que ustedes ingresan a través de una laptop, ponen el URL, tienen que tener un usuario y contraseña. Es como si se loguearan a un Facebook, ¿no? Se loguean y van a poder monitorear las máquinas que tengan asignadas.
¿ok? Entonces, pero ¿cómo es que se genera la información? Entonces vamos a suponer que esta máquina, esta excavadora, está trabajando y tiene un dato que enviar. Entonces lo primero que va a hacer es capturar la señal GPS. Como les dije, toda información va acompañada de la ubicación de GPS. Captura la información y lo siguiente que sucede es que va a esperar a que un satélite de la constelación de Orcon, que les mencioné temprano, esté a la vista. Entonces para la zona de Sudamérica por lo menos hay un satélite a la vista cada 4 horas, ¿ok? Entonces en el peor de los casos lo máximo que va a tener que esperar una máquina para enviar un dato crítico van a ser 4 horas, ¿ok? Llega el satélite, está posicionado ya, está en la línea de vista de la máquina, entonces ella envía su información y el satélite lo único que va a hacer es actuar como un espejo. Recibe la señal y la baja hacia un servidor que lo que hace es recolectar la información del satélite y enviarla al servidor de Japón, ¿okay? El servidor Comtrax está en Japón. Entonces una vez que la data llega al servidor Comtrax, el usuario, el cliente ya puede ingresar y encontrar esa data en la plataforma web de Comtrax. Pero adicionalmente esa data se envía a través de protocolos FTP hacia nuestros servidores que están en Callao, y desde ahí nosotros también podemos hacer un monitoreo de las condiciones de los más de 1800 equipos que mencioné, que es el parque actual, ¿no? en las primeras presentaciones. Ahora, eso no acaba ahí, la comunicación no es en un solo sentido, o sea, me refiero, no solo es de la máquina hacia la plataforma Comtrax, o sea, el usuario, sino que también puede ser en sentido contrario. Les mencioné que existía la traba de arranque de motor. Ese es un comando que se envía desde el usuario hacia la máquina, ¿okay? Entonces la comunicación es en doble sentido, es bidireccional. También es posible enviar mensajes de texto o mensajes que se escriben a través de la plataforma de Comtrax y aparecen en el panel de la máquina. Es posible hacer eso. Entonces también se vuelve a concluir que la comunicación es en doble sentido, es bidireccional. Ahora, ¿cómo se ingresa a la plataforma? Ya les mencioné, ¿no? Hay que tener el URL de la aplicación de Comtrax, hay que tener un usuario, contraseña, no tiene costo para el propietario de la máquina. Desde el momento en que una persona o una empresa adquiere una máquina Komatsu, ya es factible que se le asigne un usuario Comtrax para que pueda monitorear esta máquina, ¿okay? No tiene costo y se pueden crear pues todos los usuarios que necesiten para hacer el monitoreo, ya que muchas veces se requiere un usuario, no sé, para el jefe de mantenimiento, se requiere un usuario para el encargado de la compra de repuestos, no sé, para el mismo dueño, para que monitoree la producción, etc. En esta lámina se puede observar que dependiendo de la máquina, dependiendo del modelo, del año de fabricación y de la versión de la máquina, vamos a tener disponible cierta cantidad de información. Desde la más básica, por ejemplo, se tiene algunas retroexcavadoras. Las retroexcavadoras tienen un Comtrax básico. Estas máquinas, por lo mismo que su motor es convencional, no es electrónico, tienen información solamente de lo que son horas de motor y de lo que es ubicación. Mientras más complejo sea la máquina, más información vamos a poder obtener. Por ejemplo, las excavadoras, los tractores ya te dan información de consumos de combustible, tipos de trabajo, si ha trabajado en modo económico, si ha trabajado en modo de levante, en modo cuánto tiempo ha estado rodando la carrilería, etc. Tiempos de actualización de la información. Hay 3 tiempos de actualización de la información. Hay datos que se envían resúmenes diarios, hay datos que se envían resúmenes mensuales y hay datos que se envían en cuanto sucede un evento. Por ejemplo, que se sature un filtro de aire es un dato que se tiene que enviar inmediatamente. Entonces ese dato, lo único que va a tener que esperar es que haya un satélite a la vista. Los demás datos, como por ejemplo horas de trabajo, orómetro, consumo de combustible, se envían en forma de resumen diario, ¿okay? Entonces cada día se va a enviar información de cómo terminó la jornada de trabajo de la máquina, ¿okay? Se tiene también, el Comtrax también nos permite hacer una gestión de notificaciones por correo electrónico. En la plataforma nos va a permitir introducir un correo electrónico
con la finalidad de que le llegue al propietario o al encargado de mantenimiento lo que son avisos, por ejemplo, de que ya está próximo un mantenimiento a realizarse, de que ha sucedido algún problema con la máquina, algún filtro de aire, algún sensor que está fallando, alguna lectura de algún sensor que está errada, algún sobrecalentamiento. Entonces, a través del sistema de notificación por correo electrónico es que el propietario o la persona encargada va a recibir esta información. Okay. Entonces, entrando un poco más en detalle, esto es una típica pantalla de visualización de información para la maquinaria Komatsu. Vamos a hablar de este caso, por ejemplo, es una excavadora PC300. Ahí tenemos la serie, cuál es su último horómetro, por ejemplo, 542 horas tiene esa máquina. Dónde se encuentra ubicado, ahí nos dice una ubicación aproximada, pero también sabemos que tenemos la opción de ver exactamente en qué punto del mapa se encuentra. Y más abajo tenemos lo que ya les mencioné, ¿no? Lo que son en qué momentos del día trabajó el equipo, cuál fue la cantidad de horas de motor que hizo, cómo quedó el nivel del combustible, cuál fue la máxima temperatura que alcanzó el refrigerante, etc. Ahora, Comtrax también nos permite realizar lo que son alarmas de traslado. Y hay dos tipos de alarmas de traslado. Lo que son alarmas cuando una máquina se está transportando, se está trasladando, o unas alarmas que son a través de cercos virtuales. Rápidamente les explico lo que son los cercos virtuales. En una región del mapa, digamos, el encargado de la operación puede designar una cierta área de trabajo y decir, ok, yo quiero que la máquina trabaje en este rango de distancia, no puede salir. Y si la máquina sale o entra en otra zona que él también ha definido, el sistema le puede notificar y decirle, no, la máquina ingresó a tal zona o salió de tal zona, ¿no? Y la primera es cuando una máquina se traslada. Entonces, ¿qué sucede cuando una máquina se traslada? Bueno, esto es un ejemplo de lo que es una geocerca o una malla virtual. Y lo que son las alarmas de traslado. Entonces, ¿cómo funciona lo que son las alarmas de traslado? Digamos que vamos a imaginar que empieza la jornada del día de hoy. Son las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ya ustedes saben que en mina o en campo se trabaja desde bien temprano. A las 6 de la mañana empiezan los operadores a calentar el motor para empezar a trabajar. Y en ese momento la máquina toma la primera ubicación. Ella va a decir, ok, esta es mi home position o mi posición actual. Entonces, a partir de ahí, si la máquina se traslada o se mueve, va a empezar a emitir una serie de alertas. Creo que lo vamos a entender mejor con el siguiente gráfico. Para lo que son máquinas con orugas, lo va digamos a notificar cada 15 kilómetros, perdón, con ruedas cada 15 kilómetros. Y para lo que son máquinas con orugas, que es más crítico porque ustedes saben que si una máquina con orugas se desplaza una cierta cantidad de distancia, va a acelerar lo que es el desgaste de la carrilería. Lo hace desde 1, empieza con 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros. Lo vamos a entender mejor con este gráfico. ¿Okay? Entonces, lo que les decía, la máquina empieza y va a tener la primera ubicación, que va a ser su home position o ubicación actual. Si la máquina se desplaza más allá de 1 kilómetro, el sistema va a emitir una alerta. ¿Okay? La máquina se ha desplazado fuera de 1 kilómetro y esta es su nueva ubicación. ¿Okay? Si la máquina no se desplaza más allá de ese primer kilómetro, el sistema no va a notificar, porque él entiende de que quizás ese es el radio de trabajo que está ejecutando la máquina en ese momento. Si después de 1 kilómetro la máquina sigue trasladándose, ya no va a notificar al siguiente kilómetro, sino lo va a hacer después de 3 kilómetros. Después de 3 kilómetros vuelve a notificar que la máquina sigue trasladándose, va a indicar si es con el motor encendido, si es con el motor apagado, va a informar cuál es su última ubicación. Después de 3 kilómetros ya no lo va a hacer a siguientes 3 kilómetros, lo va a hacer a 5 kilómetros. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no sigue una secuencia ordenada, ¿no? ¿Por qué no lo hace cada 3 kilómetros o cada 5, sino que va incrementando? Y eso se debe a que la comunicación satelital es costosa, ¿no? Comtrax, como ya les mencioné, es una comunicación satelital. Enviar datos
a través de una red satelital es bastante costoso. Entonces el fabricante lo que hace es optimizar cuál va a ser la secuencia de datos que va a enviar si es que la máquina se está trasladando. Imagínense pues, por ejemplo, si la máquina empieza su trabajo en Lima y quieren trasladarlo, pues no sé, hasta Arequipa. Y si la comunicación fuera cada 3 kilómetros, pues imagínense la cantidad de información que va a comunicar. Y como ya les dije, es costoso la comunicación. Entonces eso se traduce en un costo de comunicación elevado para Komatsu, que Komatsu le paga por esa comunicación a Orcom, ¿okay? Que es la constelación o que es la empresa que brinda el soporte de comunicación. Entonces, después de estos 5 kilómetros lo hace a 7, a 9, a 11, 13, 15 y después ya lo hace cada 15 kilómetros. ¿Okay? Entonces, de esa forma es que vamos a obtener, vamos a poder realizar un seguimiento de por dónde se trasladó la máquina. Ahora es importante, si uno quiere hacer un seguimiento de por dónde se estuvo trasladando la máquina, es importante que la máquina, una vez que se haya subido al transporte, esté pues con la batería conectada, que esté cargada, que la llave de corte, si es que está equipada, no esté abierta, porque eso va a impedir de que la máquina comunique datos de ubicación y no se va a poder realizar un seguimiento de por dónde ha estado circulando el transporte con nuestro equipo. ¿Okay? Y dentro de la plataforma Comtrax lo vamos a visualizar de esta manera. Vamos a tener lo que son datos diarios. Como ya les mencioné, hay datos que se envían diariamente. La ubicación es uno de ellos, mientras no se cumple el criterio que ya les expliqué. Si se cumple ese criterio, vamos a tener datos de esa forma, en color verde. Esos son datos de cambio de ubicación, o el sistema les llama envío de datos de viaje. Y dentro de la plataforma se va a poder obtener todo lo que es un seguimiento de toda la vida útil de la máquina, desde donde empezó, desde que se entregó la máquina hasta que pues la máquina cumpla su ciclo de vida y ya quede obsoleta, ¿no? Se va a tener todo el seguimiento de cuáles han sido los puntos de trabajo, dónde estuvo, cuándo fue, qué fecha, si estuvo con el motor encendido o apagado, etc. Y lo vamos a poder observar así en el mapa. Ahora, esta data es posible exportarla. Si de repente alguien quiere hacer un análisis o exportarlo en una plataforma de mapas mucho más sofisticada, lo puede hacer. Se descarga la aplicación, se descarga la data y puede realizar ese seguimiento. Ahora, adicionalmente, Comtrax también envía lo que son unos correos de códigos de falla. Aparte de que se visualizan en la plataforma, se pueden enviar estos códigos de falla a los destinatarios que el cliente o que el usuario de la máquina haya establecido. El usuario va a recibir un correo de esta forma, indicando, ¿no? Esta máquina, por ejemplo, esta motoniveladora es una GD675 de serie, ahí está la serie 55102, que le pertenece a tal cliente. Ha presentado ese código de falla, ¿no? Y ahí les va a decir qué significa el código de falla. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Switch de parqueo, la señal on-off no coincide, cuál es el código, en qué momento se presentó, cuál fue el horómetro en el que se presentó el código de falla. De esta forma, el usuario siempre va a tener monitoreado su equipo, saber dónde está, saber qué le está sucediendo, si hay que hacerle mantenimiento, si está presentando alguna falla, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería lo que es con respecto al sistema de monitoreo satelital Comtrax. Espero que les haya parecido interesante la presentación. Y bueno, les doy la oportunidad de, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me la puedan hacer llegar. Y antes de finalizar, les voy a pasar un segundo video que es bastante corto, para que vean cuál es el alcance de Comtrax. Comtrax siempre trabaja aun cuando usted descansa, observando, monitoreando y analizando. Comtrax pone al descubierto los detalles del trabajo de su maquinaria Komatsu. Nada del desempeño de su equipo permanece oculto mientras Comtrax obtiene los detalles más relevantes. Comtrax muestra su información en una aplicación web amigable, al alcance de su mano y en cualquier momento que lo requiera.
La riqueza de la información se presenta en tablas y gráficas amigables, que puede descargar en hojas de cálculo o alimentar el software de administración de su flota. La tecnología Comtrax aprovecha el poder de la información en su beneficio. Transparentando la información de su equipo Komatsu, obtiene las respuestas que usted necesita para incrementar la productividad. Con este conocimiento, usted puede anticipar problemas, calendarizar mantenimientos, minimizar el tiempo muerto y finalmente mantener su maquinaria donde debe estar, en el campo. Esto es justo lo que Brent Hawkins, dueño y presidente de Earthworks Trading and Concrete Incorporated, hizo. Su distribuidor rastrea las horas de las máquinas, obtiene su ubicación y solo cuando es necesario, sale a dar servicio a los equipos. Yo no tengo un taller o un mecánico. Mi distribuidor Komatsu se encarga de mi trabajo de servicio y mantenimiento. Me ahorra dinero, simplifica mi vida y me permite hacer lo que mejor hago, mover tierra. Comtrax convierte a Komatsu y a su distribuidor en una firme red de soporte integral. La información crítica puede transmitirse a su distribuidor con las condiciones de toda su flota. Esto crea nuevas posibilidades de soporte, como anticipar el tipo de servicio y repuestos que sus máquinas requerirán o diagnosticar problemas antes de que los técnicos lleguen al sitio. Comtrax incluso puede prevenir el abuso y robo de su equipo, con características como localización satelital, seguro de motor y restricción de cerco geográfico. La maquinaria Komatsu equipada con Comtrax lo pone a la vanguardia. La información de Comtrax le provee con conocimiento competitivo, visión estratégica y servicio integrado. El conocimiento es poder, el poder de la productividad. A esto Comtrax le agrega la conveniencia. Komatsu libera el poder. Usted maneja esa libertad. Bueno, eso sería todo. Si no tienen preguntas, muchas gracias.